10,7%. Bueno, con estos datos queremos analizar qué es lo que está ocurriendo con la actividad económica en nuestro país y para eso a esta hora 8:23 contactamos con Juan Ortiz, el economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la UDP. Gracias por el contacto, Juan, muy amable. Hola, muy buenos días. Buenos días. Juan, ¿quién nos muestra estos datos respecto a lo que ocurrió con la actividad económica en el mes de abril? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, en relación con los resultados que publicó el día de ayer el INE, vemos por una parte que la actividad minera sorprende en parte al alza. Efectivamente, el mercado esperaba, digamos, una contención en la dinámica del sector minero, mientras que en el sector manufacturero se mantiene la caída interanual. Llevamos ya 11 meses de caída del sector manufacturero, lo cual no es una buena noticia, toda vez que es un sector bastante relevante en términos de la actividad económica. Y por otra parte, vemos que el comercio mantiene esta caída permanente en relación de una alta base del año 2021. Por lo tanto, en cierto modo, lo que deberíamos esperar para el IMACEC que ahora se va a publicar por parte del Banco Central Ajá. es una caída que estimamos que va a estar en torno entre un 0,8 y un 0,4% en términos interanuales. Por lo tanto, estamos esperando una caída en torno a un 0,6%. Y Ajá. esto refleja efectivamente una caída que es una economía que se sigue ajustando en cuanto a la actividad económica durante este año 2023. Sí, en ese sentido los datos de ayer son una sorpresa desde el punto de vista de las caídas, por ejemplo, del sector manufacturero, del comercio. No, mira, realmente aquí la sorpresa está más en línea con el sector minero. Realmente el Ujú. sector minero, recordemos que el mes pasado la caída de la producción minera fue más cercana a un 8% y vemos Sí. una recuperación. Por lo tanto, el mercado esperaba, digamos, que el sector minero no tuviera, digamos, el buen desempeño que mostró por lo menos con los datos publicados el día de ayer. En cambio, en el sector manufacturero sí efectivamente se esperaba que se mantuviese la tendencia decreciente en cuanto a este sector, en la medida que obviamente engloba gran parte de todo lo que es la industria. Y Ujú. por otra parte, en el sector, digamos, más de comercio, efectivamente, la alta base de comparación del año 2022 incide que efectivamente mantengamos tasas de crecimiento negativas, también asociado a una gran debilidad del sector comercio, una caída en términos interanuales de las ventas, en medio de un escenario económico mucho más complejo, tanto para las familias como con menores liquidez, Sí. con una creación de empleo mucho más contenido. Juan, para detenernos un segundo en el ámbito minero, lo que se ha visto en abril y esa sorpresa que entregó este sector en particular, ¿tiene que ver con factores bien específicos, puntuales del mes o muestra alguna tendencia respecto a lo que habíamos visto en los meses anteriores, por ejemplo? Mira, en relación con el sector minero, lo que uno observa es lo siguiente. Por una parte, si bien digamos, el precio del cobre ha tenido una tendencia relativamente a la baja Ujú. recientemente, la actividad, digamos, de la producción minera depende mucho, digamos, de la dinámica en las diferentes faenas. Por lo tanto, son condiciones más, digamos, de la capacidad productiva de explotación en las diferentes minas, lo que explica realmente en el fondo el resultado sectorial, más que la dinámica asociada a la evolución de los precios puntuales, como en el caso del precio del cobre. Por lo tanto, en ese sentido, el escenario fue mejor en relación con una mejor producción y también por ejemplo, por factores de uso de agua, etcétera, o de menor paralización en algunas mineras que permitió que la dinámica de ese sector en particular fuese mejor respecto al esperado, por ejemplo, para el mercado y también respecto a lo que vimos el mes previo. Ajá. Ahora, de todas maneras, entonces, Juan, a partir de esto y considerando el hecho más bien aislado, entre comillas, del sector minero, la economía sigue mostrando un proceso de ajuste todavía, ¿no? Estamos en un proceso de desaceleración que se mantiene, ¿o no es así? Claro, sin lugar a dudas, digamos, la economía va a mantener, especialmente durante el primer semestre de este año, Ujú. digamos, un ajuste importante, es decir, que se va a reflejar en caídas interanuales en cuanto al IMASEC, lo esperado, y ya para el segundo semestre se esperaría una paulatina recuperación, específicamente especialmente para el cuarto trimestre, que permitiría que la economía tuviese un crecimiento relativamente plano respecto al año 2022, y por lo tanto, digamos, todavía el segundo trimestre de este año va a ser un periodo, digamos, complejo, especialmente a nivel sectorial, tanto para la producción manufacturera, que seguramente va a seguir teniendo caídas interanuales, también como en el sector de comercio. Ajá. Juan, ahora tú hablabas del primer semestre. ¿Cuándo podríamos empezar a ver ciertos números positivos de expansión de actividad económica? ¿A partir de cuándo? Digamos, lo que uno debería esperar aproximadamente es que ya a partir del mes de julio deberíamos estar viendo muy seguramente variaciones interanuales positivas en cuanto al IMASEC, pero Ujú. van a ser variaciones positivas muy contenidas, muy acotadas, es decir, con cambios muy marginales y ya más para el cuarto trimestre vamos a ver una cierta más recuperación en cuanto a la actividad económica.
En todo Ajá. caso, obviamente aquí lo más complejo en la práctica es la incidencia que tiene esta desaceleración de la actividad, de caída de la actividad en cuanto al mercado laboral. Hemos visto efectivamente cómo la tasa de desempleo se ubica sobre 8% ya durante varios meses y esperamos que efectivamente la tasa de desempleo siga teniendo una leve tendencia al alza, especialmente durante el segundo trimestre del año. Sí. Juan, en ese sentido, se han ido ajustando en los últimos trimestres, se han ido ajustando las expectativas, ¿no? Hace un año atrás se proyectaba un 2023 realmente malo, con una caída mucho más fuerte que lo que estamos viendo. Eso se ha ido ajustando cada vez más. Finalmente, los números que hemos visto ratifican ese proceso de ajuste para el crecimiento total que tendremos este 2023, más cercano a un 0%, o muestran algún cambio en esa interpretación. No, realmente en ese sentido, digamos, con información disponible a hoy, no hay un cambio en el escenario base. Es decir, que Ujú. efectivamente vemos que las proyecciones económicas se han ajustado a la alza y efectivamente es positivo, toda vez que reflejan una economía mucho más resiliente, especialmente por el lado del consumo privado. Y también por otro elemento importante, que tenemos que el impulso externo es relevante para la economía chilena. Por lo tanto, vemos un escenario externo que si bien es complejo, ha sido menos, digamos, difícil de lo previsto hace un tiempo atrás. Especialmente vemos la dinámica en cuanto a la economía china. Por ende, en ese sentido, efectivamente, es plausible que las expectativas de mercado se estén ajustando marginalmente al alza. Lo vimos en el último informe de política monetaria, lo vimos en el Ujú. último informe de finanzas públicas del Ministerio de Hacienda, pero hay que recordar un elemento, que independientemente de esto, tenemos una economía relativamente estancada en cuanto a la variación interanual 2022-2023. Lo importante acá es que efectivamente la economía pueda seguir haciendo el proceso de ajuste macroeconómico de la Sí. forma de ir reduciendo los desequilibrios fundamentales, que es principalmente una inflación y el déficit en cuenta corriente. Sí. Bueno, Juan, recién acabamos de ver el dato publicado ya en el sitio web del Banco Central con el IMASEC de abril de 2023 con una caída de 1,1%, dice, en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada, en tanto, no presenta variación respecto al mes precedente, cayó 0,6% en tanto en 12 meses, explicado por la caída del comercio como se esperaba y en menor medida también por la industria. ¿Qué te parece ese dato? ¿Está dentro de lo esperado o no? Bueno, realmente el dato sorprende efectivamente porque el mercado esperaba una caída mucho más contenida. Ujú. Digamos, si uno mira la encuesta de expectativas económicas, estamos hablando en torno a valores más cercanos a un 0,5%, la encuesta de operaciones financieras también con una caída mucho más contenida. Nosotros esperamos una caída, como te comento, en un rango entre 0,8 y 0,4, por lo tanto, evidentemente esto se ubica dentro del rango superior de caídas esperadas por parte del mercado y obviamente pues no es una noticia muy halagüeña en términos de resultado y seguramente, bueno, no tengo la información acá en este momento, pero Sí, posiblemente el sector de comercio incide en buena parte en esto y también la producción en bien. cuanto al cálculo del IMASEC. Obviamente lastra en gran parte ese componente, quizás evidentemente el sector servicios, que es el que ha permitido que el IMASEC tenga una caída más contenida en los últimos Ujú. meses, posiblemente hoy esté generando una menor incidencia en cuanto al componente del IMASEC. Bien, veremos ya eso con más detalle. Juan, gracias por conversar con nosotros hoy. Ya, perfecto, ok. A ustedes, muchas gracias. Muy amable, hasta luego. 8:31 Hasta luego. minutos, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos estamos en Noticias Express aquí en CNN.